Y esta noche vamos a hablar sobre la vida cotidiana, en definitiva. ¿Cuántos saben que dice la palabra que en el mundo tendremos que aflicción? Tendremos problemas. Pero qué bueno que después dice que confiemos porque el Señor venció. Amén. Hay aflicción, hay problemas, pero hay una victoria, hay una corona, hay un triunfo, hay un premio al final de esa aflicción. Y a todos, o casi todos, nos ha tocado vivir sufrimientos. No sé si salvo que seamos marcianos o somos un ángel caído que andemos volando por aquí a lo bajo, somos personas aquí terrenales y que respiramos de carne y hueso, en los cuales cometemos errores o muchas veces hemos sufrido. Todos o casi todos nos ha tocado ver a nuestros hijos enfermos, nos ha tocado quizás no la crianza ideal, quizás nos ha tocado no poder estudiar, quizás no nos ha tocado la vida ideal. Para muchos les tocó ya sufrir una ruptura, que una novia o un novio lo dejara, y ahora uno lo ve a lo lejos y dice no pasa nada, eso no es nada. Pero en ese momento te quiero ver si no era nada. Cuando pasaba una ruptura, cuando no había un amor realmente retribuido, uno sufría, parecía el fin del mundo. Y en diferentes áreas, obviamente que eso es algo chiquito para los problemas cruciales que uno vive en la vida, todos o casi todos hemos vivido etapas de amargura o sufrimiento en algún momento de la vida. ¿Es así? Muchas veces decimos y nos ponemos en la postura de Señor, ¿cómo puede ser? Yo no puedo hacer lo que hizo aquella persona porque yo no tuve un padre. No pude hacer lo que hizo aquella persona porque no tuve el amor y el abrazo de una madre. Mi padre era borracho, quizás mi madre se prostituía o no estaba, no me cuidaba, me lanzó a los 8 años a trabajar en la calle, no tuve la vida ideal, no pude tener el estudio ideal, las cosas ya no se me dieron redonditas. No tuve el auto a los 18, no tuve la fiesta a los 15 para la mujer, no tuve tantas cosas, quizás frustradas en la vida, donde ya vemos un mal comienzo. Diga conmigo, mal comienzo. Entonces todos, o casi todos, en la vida, digo casi todos, porque digo esto obviamente a modo de chiste, pero no a todos nos ha tocado nacer con el talento de Messi o con la voz de Luis Miguel, ni con la facha mía o la altura, mi físico tampoco, obviamente. Lo lamento a modo de chiste, obviamente. Pero no todos tuvimos la dicha de tener las piernas de Lionel Messi, o de tener la voz de Luis Miguel, o tener la facha de Brad Pitt. No nacimos en cuna de oro. Y tranquilo y ténganme paciencia, que vamos a ir a un lugar, a un buen final. Pero quiero que nos quede bien claro y que seamos sinceros, honestos con nosotros mismos y que pensemos que quizás no hemos tenido la vida ideal. Y vos decís, bueno, pero pastor, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Que me voy a pegar un tiro ahora cuando salgo de la puerta? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a raíz de muchas cosas que vivimos, estafas de un familiar, de un socio, una sociedad que nos estafó, un pariente que nos lastimó, nos hirió, cualquier sea la circunstancia, que nunca hubiésemos querido vivir, pero la vivimos. Muchas veces, a raíz de todas estas cosas, nos ponemos en una situación de víctima con la vida. Toda palabra que recibimos, toda promesa que viene de Dios de parte de los predicadores, esa la dejamos para otro porque en mi contexto de vida eso no funciona. Todo lo que es fe para otro no funciona para mí. Cuando hablamos de gente que le fue bien en la vida, tanto en el área secular como en el área ministerial, y vemos grandes hombres de Dios, dijimos, y bueno, pero estaba en Buenos Aires. O bueno, porque lo ungió tal pastor. O bueno, porque justo estuvo en el lugar indicado, porque no sé qué pasó. Y nunca vamos a creer que nada bueno puede pasar en nuestra vida porque nos ponemos en una situación de víctima. Y aquí hago un paréntesis cortito. Cuando una persona se pone en una situación de víctima, que ha sufrido y de que todo lo que vive es por el factor externo, por un padre, una madre, un contexto de vida, una falta de estudio, una carencia de amor o lo que sea, uno no puede solucionar ese problema. Porque el problema se lo delegó a otra persona y depende de otra persona que mi problema sea resuelto. Para ponerlo un poquito más claro, si yo voy en el tráfico y hay mucho tráfico tremendo y yo comento, uy, el tráfico a mí me pone de mal humor, el tráfico me pone de terrible humor, yo le lancé mi problema al tráfico, entonces tengo que esperar que vivir en el campo para no tener mal humor. ¿Me explico? Si yo le lancé mi problema y digo, el tráfico me pone de mal humor, en lugar de decir, me pongo de mal humor por el tráfico, yo estoy atribuyendo el problema al tráfico y mi solución estará en el tráfico y no estará en mí. Es diferente si yo digo me pongo nervioso o odioso por el tráfico, pero entonces puedo resolverlo, puedo decidir no ponerme loco por el tráfico. ¿Estamos acá?
¿Estamos bien? Entonces, cuando tenemos una actitud de víctima, de una persona que ha sufrido y de que no podemos hacer ciertas cosas porque nuestro contexto de vida así no nos deja, estamos por un mal camino. Y a raíz de esto es que vamos a hablar de 3 hombres de Dios. Podemos elegir cientos en la Biblia, pero no es la idea estar hasta las 5 de la mañana aquí. Así que tranquilo, que van a enganchar colectivo y no se van a ir muy tarde. Son unos minutos. Pero vamos a hablar de 3 hombres de Dios a la luz de la palabra, donde pudimos ver que tuvieron malos comienzos, no tuvieron comienzos ideales, pero sin embargo tuvieron buenos finales. Diga conmigo, un mal comienzo, pero un buen final. Amén. Y en el ranking número 1, porque este es un ranking de 3, tanta radio que a uno se le acostumbra el tema del ranking, pero en el ranking número 1 está Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? Amén. Ya desde la escuela dominical, aquel que vino de niño a la escuela conoce de Moisés y de algunos personajes. Yo elegí 3 de los más conocidos para no tener que ponerme a leer toda la historia, porque como digo, sería interminable. Moisés, para contar un poquito a grandes rasgos, Moisés nació y fue abandonado en el río. Estaban por matar a todos los niños, su madre lo abandona. En ese caso no porque fuera mala, pero el niño no lo sabía. El niño no tiene capacidad de interpretar si la madre fue mala o fue buena. Simplemente él nace, lo único que se acuerda es que está flotando en un río, donde después llega al pueblo egipcio. En teoría, aparte, los enemigos, un pueblo hostil, gente que gobernaba lejos de los principios de Dios. Y llega a una tierra desconocida, es criado por otra gente, aunque igual encubierta estaba su madre cuidándolo, pero él no sabía que era su madre. Entonces, durante años, él vivió con su madre al lado, pero sin saber que era su madre. Para él vivió en una familia ajena. Él era un huérfano, él era un niño abandonado. En su cabeza o en su corazón puede haber pasado, ¿y cómo yo voy a llegar a ser faraón algún día si yo soy un niño abandonado? Yo nací y mi madre no me quiso. Mi madre me dejó flotar en el río, en una cesta, y me abandonó. Que alguien me diga si un niño puede nacer con buena autoestima sabiendo de que fue abandonado. Fue abandonado, lejos del abrigo de su madre, lejos del consejo del padre, que no comenta la Biblia, y lejos del consejo del padre, criado en tierra extraña. Un mal comienzo. Diga conmigo, un mal comienzo. No soy de hacer repetir, pero ya le agarré el gustito. No, pero se le queda a uno. Entonces, la cosa parece que va mejorando, porque él se va acostumbrando a la vida en Egipto, se va acomodando a su forma de vida, está teniendo le compran la Nintendo Wii, le compran la PlayStation 3, porque eran obviamente pudientes ahí. Entonces el niño ya le agarró el gustito al reino. Ya se fue acomodando, dejó de atrás el sufrimiento de ser abandonado y empezó a disfrutar de lo que vivía en Egipto. Entonces la cosa mejoraba, la cosa empezó a asomar y la cosa empezó a ir bien. Pero luego se le despierta el justiciero adentro y defiende a un hebreo del castigo de un egipcio y lo mata. Luego de eso, otro lo ve, lo descubre y tiene que huir a los 40 años de edad. Cuando uno en la vida normalmente quiere llegar a esa edad pensando en empezar a estabilizarse, a decir, bueno, acá ya pongo esto, tengo mi trabajito, voy a empezar a ahorrar, quiero tener una vida más o menos, de ahí uno planifica en adelante, en lo posible, trata al menos de planificar una vida cómoda. Él tuvo que escaparse de su lugar, de lo conocido, dejó sus pantuflas, dejó su habitación, su LCD, dejó su departamento y tuvo que trasladarse al desierto. Diga conmigo, al desierto. Como si no fuera poco haber sufrido el abandono de niño, que cuando la cosa empieza a asomar y le va bien en la vida, tiene que escapar de un lugar donde ya estaba cómodo, donde era alguien, porque era parte de la familia del faraón, y donde ya era alguien, y tiene que huir al desierto a los 40 años de edad. Muchos quizás hemos vivido algún pariente o algún familiar que a esa edad tuvo que irse del país porque no encontraba un futuro. Y no es hermoso, no le gusta a nadie tener que irse de un lugar que uno conoce a esa edad, donde uno piensa que ya echa raíces y tener que cambiar de vida. Más allá de que el futuro después le demuestre que puede estar mejor, a nadie le gusta, y menos a esa edad, tener que dejar todas las comodidades para ir al desierto. Un mal comienzo para Moisés. La Biblia narra luego de esto, de que obviamente todos conocemos la historia, yo no voy a explayarme más en Moisés, pero todos conocemos de que luego a los 80 años Dios le habla, la zarza de por medio, está el llamado, tiene que volver a liberar al pueblo. A los 80 años de edad, cuando ya le estaba agarrando el gustito también al desierto, tomaba sol, estaba ahí tranquilito con su suegro, trabajando, ayudando,
repleto de mujeres. No es que queramos estar repleto de mujeres, pero en ese tiempo se permitía. Si no podemos con una, imagínense si podemos ahora con 2 o 3. Es imposible. Imagínense la cantidad de suegras. Si con una es demasiado, no me imagino la cantidad de suegras en ese tiempo. Sí que es un sufrimiento. Obviamente que un saludo para las suegras queridas. Pero realmente a los 80 años tiene que volver a comenzar y a sacar los remos y a remarla. No llegó con coronita, tuvo que llegar y tuvo que tratar de convencer al faraón y tuvo que... Ya todos conocen las señales, no le creían, las plagas, se le burlaban en las plazas, tenía que moverse, tuvo que comer gastadas, burlas de la gente, menosprecio, todo tuvo que sufrirlo. Diga conmigo, un mal comienzo. A los 80 años de edad. Usted dice, pastor, pero ya no está comenzando, 80 años. Y tuvo que volver a remar. Moisés, sacar los remos e ir a trabajar. Luego ya está, todos conocen cómo terminó Moisés. Fue usado por Dios tremendamente para liberar al pueblo. Dios lo usó grandemente en señales, en prodigios, en milagros. Él hablaba cara a cara con Dios. ¿Cuántos quisieran hablar así con Dios? Él hablaba cara a cara. Fue Moisés quien hizo cambiar un pensamiento, una decisión que Dios ya tenía tomada. Dios quería destruir al pueblo, lo habían hartado, lo habían cansado. Ya lo había cansado el pueblo y Moisés intercede por el pueblo y le hace cambiar de opinión a Dios. Ese es el final de Moisés. Ese es el final de Moisés, un hombre grande, marcado en la Biblia, y hoy, a años de distancia, seguimos teniéndolo como un héroe de la fe. Un mal comienzo, pero puede tener un buen final. Moisés no se quedó en el lamento, no se quedó llorisqueando, no se quedó quejando diciendo a mí no me puede pasar nada bueno. Me dejaron sin padre, me tiraron en el río, luego de que estoy cómodo me sacan de la comodidad, voy al desierto 40 años más, otra vida. Se volvió a acostumbrar y lo sacan del desierto para ir a lidiar con cabezones en el desierto. Porque encima que se la juega y pelea por liberar un pueblo, después en el desierto lo hacen dar vuelta a 40 años porque el pueblo era cabezón. No pasa acá, menos mal que esta iglesia no. Esta iglesia es una iglesia inteligente, sabia, que tiene el corazón de Dios. Pero eso pasaba antes. Denle un aplauso al Señor. Como digo, un mal comienzo y un buen final. Moisés no se quejó. La clave de Moisés fue que todo lo aceptó como venía y asumió la responsabilidad, más allá de que yo no estoy dejando de lado, de que obviamente que incide en nosotros la crianza. Claro que sí. Claro que incide el habernos equivocado. Claro que si te casaste con quien no debías y tuviste que separarte y ya estás rodando por el 5º matrimonio, no es lo ideal. Claro que te incide la vida. Claro que incide. Pero lo importante es que si nos aferramos a la mano del Creador, pero verdaderamente, de verdad, tenemos posibilidad de llegar a nuestra vida, más allá de la edad que sea, a un buen final en las manos del Señor. Amén. Para ir avanzando en el ranking número 2, vuelvo y digo, no quiero ser muy extenso, está José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Amén. Está en Génesis 37, de ahí en adelante se empieza a desarrollar la historia de José. Y para tirarte así algunos rasgos de lo que pasaba con José. Desde su adolescencia, cuenta la Biblia que a la edad de 17 años fue criticado y menospreciado por sus hermanos. José fue celado por sus hermanos. Sus sueños despertaron celos e ira en su familia. Imagínate que yo vengo a mi familia, me siento en la mesa y digo, che papi, che, ¿sabés qué David? ¿Sabés qué Marcos? ¿Sabés qué Eli? ¿Sabés qué tengo? Tengo un sueño, quiero ser el mejor baterista del mundo y me quiero ir a tocar allá, me voy a ir a tocar con qué sé yo, Michael Jackson, que ahora no está, por eso puedo tocar con él, porque no está. Pero obviamente, con los, qué sé yo, con la banda que sea, porque ese es un sueño y Dios me ha dicho que voy a hacer cosas grandes y que voy a predicarle a multitudes y me digan, salí de acá, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Te comiste a quién? A Benijín te comiste. ¿Qué te pensás que venís a hacer acá? Vos vas a salvar al mundo, vos vas a ir a predicarle a miles de personas, vos vas a ir a tocar allá, a algún lugar, a Buenos Aires, a Estados Unidos, donde sea. Que tu familia te atente contra tu sueño, te cele, te menosprecie y te demuestre una resistencia a tu sueño. Decime si no te golpea eso en lo más profundo de tu corazón. Porque muchos minimizamos la historia y contamos la historia de José porque la sabemos, pero no nos adentramos, no nos imaginamos en la historia lo que José puede haber estado sufriendo. Amén. Lo que José puede haber estado atravesando en ese momento. Lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Cuenta la Biblia que lo arrojaron a un pozo que estaba seco. ¿Cuántos saben que el pozo no eran muy panditos, que digamos?
Para sacar agua de los pozos tiene su profundidad. La Biblia no narra qué profundidad. Habría que ir a los libros, ir a viajar a aquel lugar. Si quieren pagar el pasaje, vamos y lo averiguamos ya que estamos. Pero hay que ir a averiguar. Pero los pozos normalmente eran pozos profundos. Es decir, uno lee la Biblia y dice, lo tiraron al pozo y al otro día lo buscaron y lo vendieron como esclavo. ¿Y quién se fija o se da cuenta de la quebradura de tobillo, de la canilla o del dolor que sufrió de paso José, de lo que sufrió por los hermanos? Amén. Del sufrimiento. Lo tiran a un pozo. Luego, encima hablaban entre ellos de que querían matarlo. Rubén lo defiende, dice, no podemos hacerle daño. Lo sacan de ahí. Pasa una gente por ahí, lo venden como esclavo y es llevado a Egipto a trabajar. Diga conmigo, un mal comienzo. Y sin tener nada que ver, José era un hombre recto, era una persona, un joven honesto, transparente, trabajador. José era una persona con integridad. José no andaba haciendo nada malo como para tener que cosechar esta siembra que él no sembró. Y los hermanos, envidiándolo, lo venden, llega a Egipto, todos más o menos ya conocen lo que sucede ahí. Todos conocen lo que sucede ahí. Haya gracia delante de Potifar, trabaja, se empieza a encargar de las cosas de él. Lo mismo que Moisés, las cosas se empiezan a levantar. Después de haber sufrido tanto oprobio, tanta humillación, tanta desesperación en su vida, empiezan a levantar cabeza. Y empieza a hallar gracia. Empieza a tomar un buen lugar, se encargaba de todo lo de la casa de Potifar. Él manejaba la economía, él manejaba todo lo que sucedía en ese lugar. Amén. Luego viene la esposa de Potifar, ojitos alegres. Parece que José, dicen que se parecía a mí, que era corpulento, que era fachero el hombre. Lo dice la Biblia, y dice parecido a Esteban. Si usted lo lee en la versión mía, lo dice así. Y entonces la mujer de Potifar, ojos alegres, se le insinuaba. Y José era recto y no quería saber nada. No quería saber nada, no. Mucho menos, no solo por no fallarle a Dios, sino por no fallarle también a Potifar, al hombre que le dio una oportunidad. Y no quiso saber nada, mujer despechada, ay, agárrate Catalina, es un problemón. Así que muchachos, pórtense bien con las mujeres, hagan las cosas bien, porque mujer despechada te la regalo. Y bueno, a esta mujer no le gustó el rechazo, evidentemente no le gustó el rechazo y lo denunció. Otra vez. Sin hacer nada malo, José es metido preso. ¿Cuántos creen que eso es justo? ¿Cuántos creen que eso es justo? Si pensás que tu vida no fue justa, si pensás que algo pasó mal, que tu crianza no fue justa, que vos no viviste lo que otro vivió, en la Biblia tenemos cientos de casos de gente que no arrancó y no nació en cuna de oro y sin embargo, con malos comienzos, tuvieron un buen final. Un buen final. Génesis 41... Vamos a leer esto porque acá termina de desarrollar el final de José. Génesis 41, verso 39 y 46. La palabra de Dios dice así. Génesis 41, verso 39 en adelante. Dice lo siguiente. A José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono no seré mayor que tú. También le dijo al faraón a José, como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino fino. En el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara de rodillas. Y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón le dijo a José, yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y el faraón le dio a José el nombre de Safenat Penaj y le dio por mujer a Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José salió para recorrer toda la tierra de Egipto. Escuchen esto, verso 46. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Versión contemporánea, por si alguno se marea con algunas palabras. Versión contemporánea. Miren el final que tuvo José. Luego de tanto oprobio, de estar en el pozo, de ser golpeado, a esclavo, de esclavo a ser encargado de una casa, de cuando las cosas iban bien, fue metido preso sin tener nada que ver.
obviamente a través de su transparencia, de su búsqueda de Dios, de su integridad, de su unción, logra hablarle sobre un sueño, revelarle el sueño al faraón. Y a raíz de esto consigue todo esto que hemos leído en el versículo 39 de Génesis 41. Un mal comienzo, pero con un muy buen final. José no la tuvo en cuna de oro. José no fue a estudiar a colegio privado. José no le salieron todas las cosas bien. 17 años. Dice que a los 30 años José recibió todo esto. 13 años de vivir en su vida donde podría haber dicho, a mí las cosas me fueron mal. ¿Cómo yo voy a ser gobernador algún día si a mí me tiraron a un pozo y me vendieron como esclavo? Que alguien me diga, yo nunca fui a Harvard, nunca fui a la universidad para ser un gobernador, nunca fui a estudiar ciencias políticas, ciencias económicas. ¿Cómo voy a ser un gobernador? Si José empezaba a medir, si José empezaba a razonar y a ver lo que sucedía a sus ojos humanos, físicos, nunca iba a llegar donde llegó. Pero José tenía un sueño que provenía de alguien mayor que él y mayor que el faraón, que era el rey de reyes y señor de señores. Es por eso que él se aferró, nunca se quejó, nunca fue víctima, nunca puso una excusa, nunca se dejó atormentar por los problemas. Se hizo responsable de su situación y avanzó y logró llegar a la meta que Dios le había puesto en su vida. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. El resultado final ya lo sabemos, gobernador de Egipto. Imagínense, era el segundo después del faraón. Todo pasaba por él. Luego cuando la vida, esto es una yapa, entre paréntesis, esto es una yapa entre paréntesis. Cuando la vida le fue bien y estuvo reinando, fue gobernador y las cosas le iban bien, en lugar de vengarse de sus hermanos y de su familia, todos sabemos lo que hizo. Todos lo sabemos. Les dio de comer, les dio lugar, los cobijó cerca de él y nunca les hizo faltar nada a su familia. ¿Por qué digo esto? El corazón de José nunca se enfermó. Y para que Dios te lleve al lugar que querés llegar o que Dios predestinó para tu vida, tu corazón nunca se tiene que corromper. Nunca, aunque las personas te hayan dañado, aunque alguien atentó contra tu crecimiento, contra tu conocimiento, contra tu inteligencia, si alguien atentó con tu autoestima, déjalo en las manos del Señor, perdónalo, porque no te sirve de nada acarrear toda esa amargura, porque no vas a llegar a ningún lugar. José llegó donde llegó porque además de no quejarse y no victimizarse, también supo perdonar y poner las cosas en orden en su corazón. Amén. Entre paréntesis, tengamos esto pendiente si queremos llegar a donde Dios nos quiere llevar. En el ranking número 3 y último se encuentra David. Ya prácticamente David es el Maradona de la Biblia, un poco del Antiguo Testamento. David es el ejemplo. En una época todos los pastores le ponían a sus hijos David y normalmente tocaban teclado y dirigían la alabanza. Si uno se pone a viajar por las iglesias, uno conoce muchos David y que tocaban y que cantaban. Tenía que haber, quizás se les traspasaba la unción del salmista David, pero es así. Menos mal que no se cumple lo de Esteban porque me tengo que morir apedreado. Así que quiero agarrar las buenas cosas de Esteban nada más y el ejemplo de predicador, pero no me maten a piedras, por favor. No quiero morir así. David, la historia está en 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. Y para contar un poco rápido y avanzar, el menor de 8 hermanos, y desde niño fue pastor de ovejas. Ocupado en este trabajo, adquirió el coraje que luego supo desplegar en el campo de batalla. Sin saberlo, cuidando ovejas y defendiéndolas de las bestias del campo, eso le fue sirviendo como entrenamiento cuando después tuviera que estar al frente del campo de batalla. Amén. El menor de 8 hermanos estaba sucio siempre, con olor a oveja, olor al estiércol de los animales. Él estaba haciendo el trabajo sucio mientras los hermanos grandotes fisicudos estaban ahí viendo a ver si podían derrotar a Goliat y si eran elegidos para ir a la guerra y estar en los primeros rangos. Ellos querían ser los gerentes, oficinistas, querían usar corbata. David estaba en el campo, se ensuciaba las manos, cuidaba los animales. Los animales era lo más importante porque de ahí vivía y comía todo el mundo. Vestían, comían y era lo más importante de la época. Pero David era el que estaba haciendo eso. Y la característica parecida a José es que David, también destinado a reemplazar a Saúl, sufrió la envidia de sus hermanos. O casualidad, persona que tiene un sueño, que tiene una meta, que Dios le pone algo en su corazón, sufre la envidia y los celos de sus hermanos. Y a veces no es sus hermanos carnales, sino de quien te rodea. Eso es otro mensaje. Sufrió la envidia de sus hermanos, posiblemente por los talentos que Dios le dio. Cuando Dios rechazó a Saúl como rey de Israel,
Samuel le habla que David iba a ocupar el trono. Cuando después de que David estaba trabajando con las ovejas y sufría los celos, la contienda del hermano, y no participaba de las guerras y de los logros, y nunca andaba cerca de las mujeres, de las chicas, los soldados eran los que andaban cerca de ellos. Él estaba ahí en el campo trabajando. Viene una palabra a su vida donde dice que él iba a ser el próximo rey. Sabemos la historia de Goliat. Fue elegido por su corazón, por su valentía, por su integridad, por su llamado, por su unción. Fue elegido a derrotar a alguien que nadie se animaba a enfrentar. Fue elegido a derrotar a Goliat. Y destinado a reemplazar a Saúl, es elegido para socorrer al rey en sus momentos de locura. Saúl ya estaba en sus momentos caídos, andaba depresivo, andaba con altas y bajas. Amén. Y tenía muchos problemas. Y era David el encargado de sucederlo. Y Saúl nombró a David como su escudero. Va todo abierto en popa, porque David lo nombra en escudero después de vencer a Goliat. Ojo, no estuvo acomodado, tuvo que ir a pelear con un grandote más o menos. Hay que ver si se animan ahí con la gomerita a derrotar a algún Goliat por ahí, para ver si se ganaba alguna posición en el reino. Amén. Entonces, cuando tenía que suceder a Saúl, Saúl lo nombra a su escudero, iba al frente de batalla en cada situación. Pero en una ocasión cuenta la Biblia que cuando vuelven de la guerra y de vencer sobre todo a Goliat, las mujeres lo reciben en la ciudad cantando. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, más afinados que yo, pero iban cantando. Amén. Y decían que Saúl había matado a 1000 y David a sus 10.000. Y lejos de reaccionar como Jonatán, Saúl reaccionó con envidia, con celo y con resentimiento en su corazón. Al ver que la gente empezaba a quererlo a David, al ver que la gente empezaba a ver con ojos de gracia a David, que empezaban a ver el don que Dios había puesto en David, Saúl se empezó a sentir relegado, se empezó a sentir muy lejos, muy atrás, y empezó a sentirse mal. Y a partir de ahí hubo un quiebre y le empezaron a hacer la vida imposible a David. ¿Me van siguiendo hasta acá? Diga conmigo, un mal comienzo. Cuando la cosa iba bien, cuando David iba a ser rey, cuando vencía a Goliat, lo iban ascendiendo en el cargo, le iban subiendo el sueldo, le iban pagando los aguinaldos y las vacaciones. Saúl empieza a tenerle celo y en un momento de esos que tenía demonios y David tocaba el arpa para que se le liberaran, le tiró una lanza. Todos conocemos la historia, lo mandaba a matar, lo persiguió. Tal es así, para ir cortando con la historia y dejo una hoja aparte. David es perseguido, tiene que huir del lugar donde estaba, también cómodo, habiendo logrado, tenía logros, tenía metas, había logrado grandes cosas, había derrotado, había luchado y era un hombre importante, un escudero importante. Tiene que dejar su lugar para ir a escapar por los desiertos, porque Saúl lo buscaba para matarlo. Que alguien me diga si eso les parece justo. Que alguien me diga qué hizo David de malo para merecer semejante sufrimiento. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David ahí para que alguien lo persiguiera? Para que lo destituyan del cargo. No hizo nada más que salvarlos de los filisteos. Lo único que hizo fue hacer el bien. Y por bueno pecó. Ve que uno dice, era bueno y bueno, por bueno pagó, para no decir otra palabra. Pero se usa en la jerga vulgar. Y era muy bueno y le pasó eso por bueno. Este era bueno y le pasó eso. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero Dios tiene un plan. Y si vos no te quedás en la queja, si vos no te sentís como víctima, si vos no te quedás en tu casa llorando porque, ay, mira el marmota que me tocó como marido, mira la bruja que me tocó como mujer, te empezás a quejar, uy, mira, me hicieron hincha de Boca, bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenía que largarlo. Hay muchos de River, que bueno, el pastor Claudio está haciendo bien las cosas entonces. Está haciendo bien las cosas el pastor Claudio, hay muchos hinchas de River. Si no te tocó ser hincha de un buen club como River, hay alguno. No, con todo respeto obviamente. Pero, ¿qué le va a hacer? David no se quejó, David no se quedó, fue por el desierto, armó el ejército, fue peleando, se la rebuscó en el desierto, nunca se quedó diciendo, pobre de mí que me echaron del lugar que tenía, ya tenía las tarjetas de débito, me hacían 20% de descuento en Santander porque tenía buenas, no es un chivo, no me han pagado para esto, pero bueno, si lo ven por televisión de paso vamos a manguear algo, para por lo menos para Kingdom TV, ¿no? Pero no, ya tenía todo cómodo y tiene que huir. Pero él no se quejó. Vuelvo y digo, y acá viene el título del mensaje.
excusas. Excusas. Es lo que buscamos. Un chivo expiatorio. Algo que nos haga no hacernos responsables de nuestro fracaso o de las malas decisiones. Siempre buscamos a alguien. Y no estoy diciendo que alguien no pueda haber tenido la culpa. Obviamente que David tuvo algo que ver Saúl en David, para que David sufriera. Pero David no se quedó diciendo, mira Saúl, Señor, mira lo que me hizo. No, tomó cartas en el asunto, se hizo hombre, agarró, se hizo responsable de su situación y salió adelante. Y adivinen cómo terminó David. Rey de Israel. Rey de Israel. Un mal comienzo, pero un buen final. Pero la clave de todo esto, para ir terminando, mientras si me acompaña con una melodía, para ir terminando, todos podemos haber sufrido muchas cosas. Todos podemos haber tenido injusticias. Quizás alguno, entre comillas, tuvo más suerte que otro. Pero no te quedes a mirar eso. No mires a otros. Mirá lo que Dios puso en tu corazón. Mirá lo que Dios ha puesto en tu interior. Mirá lo que Dios ha puesto en vos. Que aunque haya un Saúl que te eche, que aunque hayan hermanos que te tiren a un pozo y te vendan a los esclavos, que aunque haya una madre que porque no le quedara otra te lanzara al río indefenso cuando no tenías ni para mover los labios, la vida va a terminar con un buen final, porque el secreto y la clave de todo esto, que no es secreto porque todo está en la Biblia, no es secreto, la clave de todo esto está en no tener excusas en la vida. No tengas excusas. Es que no tengo un lugar donde orar. Orar en el baño. Ándate al parque. Anda a un lugar desplayado. Es que no tengo Biblia. No digo nada. No digo nada. Es que no puedo. Es que no tuve estudio. Es que no tuve esto. Es que me tocó la suegra que me tocó. Bueno. Pero no importa lo que haya pasado en tu vida. No te quejes. No le tires tu responsabilidad a otro. No le tires. Aunque haya tenido que ver, aunque te hayan herido, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, seguí firme, perseverá. No pierdas tu integridad, no pierdas tu santidad, no pierdas tu norte, no pierdas tu único norte, que tiene que ser nuestro Señor Jesús, que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y ayudarnos. Aleluya, santo es tu nombre, Padre. Para terminar y orar, mientras lo invito a que si puede ponerse de pie. Un mal comienzo con un buen final.